Buen día. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. En esta ocasión damos gracias a Dios por muchas cosas y es porque hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. El tema que tenemos en esta ocasión tiene como título El peor enemigo de la oración. La oración es el método, el medio que Dios dejó Él mismo para que el hombre pueda comunicarse con Dios. Para que podamos comunicarnos con Dios, Dios dejó la oración. Y Cristo, cuando vino a este mundo a salvarnos, se hizo humano, y de la oración fue que hizo su medio de mantenerse conectado con Dios y de recibir, igual que nosotros, que la herramienta que tenemos es la oración. Él también vino a depender de eso. Por lo tanto, la oración es el único medio que Dios ha dejado para que pueda el ser humano comunicarse con Dios y recibir toda bendición divina. Por lo tanto, la oración es imprescindible, primordial, para poder caminar con Dios y poder recibir de Dios toda bendición material y espiritual. Y hoy vamos a estudiar el peor enemigo de la oración. La oración tiene un gran enemigo. Hay dos maneras de ir a la presencia de Dios. Dos maneras. Y lo dice la Biblia en los dos primeros adoradores. La oración, su función es adorar a Dios. Esa es la función de la oración, de la manera que Dios la estableció. Ir a la presencia de Dios, adorar a Dios. El hombre no necesita ir delante de Dios a buscar nada. El hombre lo que necesita es ir delante de Dios a adorar. Si las oraciones que se hacen en el mundo fuera yendo a adorar a Dios, en el mundo no hubiera entrado el pecado. Si después que el pecado entró, el hombre hubiera podido entender que yendo a la presencia de Dios a adorar a Dios, el pecado no hubiera tenido efecto en el mundo. Porque el pecado ha venido y ha entrado en el mundo y ha traído la muerte y la destrucción. Pero si el hombre hubiera entendido qué es la oración, el pecado que entró en el mundo no hubiera tenido el efecto que ha tenido. Hubiera sido eliminado el efecto del pecado si tan solo se hubiera entendido cuál era la manera de orar que Dios estableció. La manera de orar que Dios estableció era la de adorar. Adoración. Cristo le dijo a Satanás en el desierto que estaba escrito en la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que si el pecado, al entrar en el mundo, el pecador, toda la humanidad, desde Adán y todos, hubiéramos descubierto que lo que había que hacer al presentarse delante de Dios era adorar, la adoración, el pecado, su efecto hubiera sido anulado por completo. Si la humanidad, que está ahora después de miles de años arruinada por el efecto del pecado, llena de ruina, destrucción, muerte, llena de odio, confrontación,
millones de personas arruinadas en miseria, enfermedades e injusticia. Ahora con esto que tenemos del COVID-19, todo sufrimiento y dolor humano y la muerte física, que todos sufrimos, con pocas excepciones. Si entendiéramos el secreto de la oración, como Dios la estableció, todo ese mal quedaría inmediatamente neutralizado. No se sufriría de ningún dolor, de ningún sufrimiento físico, mental, moral, espiritual, de ninguno. Sería anulado por completo todo efecto del pecado. Si nosotros descubriéramos el secreto de la oración como Dios la estructuró, y es que el hombre fuera delante de Dios a adorar. Si fuera a adorar. Así que todo el sufrimiento humano que hay fuera de la iglesia, con el mundo de maldad, el mundo de impiedad, de pecado, y el sufrimiento que hay dentro de la iglesia, que sufrimos males, sufrimientos, enfermedades, igual que los demás, morimos como los demás. Todo eso quedara eliminado si tan solo se hubiera entendido la estructura de la oración como Dios la estableció. Que el ser humano fuera delante de Dios a adorar. Así que la oración, que es el único medio que Dios dejó para que el ser humano reciba toda bendición material y espiritual, incluyendo la salvación, todo, es la oración. Si se hubiera hecho como Dios mandó, hubiera anulado todo el efecto del pecado. La razón por la cual Enoc no murió, sino que fue transportado vivo al cielo. La razón por la cual Elías no murió, fue llevado vivo al cielo, fue porque descubrieron el secreto de la oración. Porque una vez descubierto ese secreto de ir delante de Dios a adorar, entonces toda bendición celestial y espiritual, al igual que una catarata desbocada, se desboca encima de la humanidad. Y viene todo, llevándose de raíz todo efecto del pecado. Así que entonces vemos que la oración tiene un gran enemigo. Siendo el instrumento que Dios dejó el medio para que el cielo sea establecido en la tierra. Recuerde que el Padre nuestro dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Eso es lo que dice el Padre nuestro. Dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro allí lo que está diciendo es que venga el reino de Dios. Dice, como en el cielo, también aquí en la tierra. Pero no ha venido el reino de Dios. La gente quiere que Cristo venga y lo lleve al cielo. Y eso va a ocurrir. Pero la gente ha establecido que hasta que no vayamos al cielo no podrá disfrutarse de las bendiciones divinas. Es una trampa del diablo. Satanás tiene poder en el cielo y en la tierra si le damos poder. Creer que porque Satanás ha caído a la tierra no puede haber acá el reino de Dios en la tierra y la bendición divina es un engaño que solamente el autor de ello es Satanás. Es cierto que el pecado entró en el mundo. Es cierto que la muerte entró en el mundo. Es cierto que Satanás fue también lanzado a la tierra. Pero también hay que recordar que Dios mismo vino a la tierra. Así que si el pecado entró en el mundo,
y Satanás fue tirado aquí al mundo. Y Cristo vino del cielo aquí al mundo. Entonces es lamentable que el pecado haya tenido efecto en el mundo y que Satanás, su venida, ha tenido efecto en el mundo. Cuando Dios mismo vino aquí al mundo. ¿A qué vino Cristo al mundo? Cristo aquí vino al mundo fue porque el pecado entró en el mundo y porque Satanás fue lanzado a la tierra. Luego, el pecado ha tenido mucho poder, ha arruinado a todo el mundo. Satanás ha tenido mucho poder, ha arruinado a todo el mundo. Y Dios, que vino a la tierra para contrarrestar todo el efecto del pecado y de Satanás, aparentemente no ha tenido poder. De hecho, no se ha visto su poder, muy poco. Y se ha establecido que como el pecado entró en el mundo y Satanás fue lanzado a la tierra, por eso acá en la tierra no hay condiciones de que haya el bien divino. Es lamentable que Satanás haya tenido tanto poder de engañar. Porque como repetimos, el pecado entró en el mundo, Satanás fue lanzado a la tierra y Cristo vino a la tierra. El plan de Cristo venir a la tierra no era en vano. El plan de Cristo de venir a la tierra donde entró el pecado y donde vino Satanás era contrarrestar y eliminar todo el efecto del pecado y de Satanás. Porque fue el mismo cielo que vino a la tierra, el mismo Dios que reina en los cielos fue el que vino a la tierra. Porque el ser humano se dejó engañar, dejándose aplastar por el pecado que entró en el mundo, porque el ser humano se dejó engañar, siendo envuelto en dolor, sufrimiento y miseria, aún los creyentes, todos sufriendo de enfermedades, dolor y miseria, los cristianos. Cuando Dios deja las mansiones celestiales en la persona de Jesucristo y viene y visita la tierra. ¿Por qué tiene tanto poder el pecado? ¿Por qué tiene tanto poder Satanás? ¿Y por qué Dios, el creador de los cielos y la tierra y que los sostiene, no tiene poder? La culpa solamente es de nosotros, que la venida de Cristo a la tierra haya sido en vano. Que el pecado arruinó y está todo el mundo lleno de sufrimiento, dolor y miedo y carencia, necesidad de hambre, injusticias, gritos, llanto, muerte. Cuando Dios vino también a la tierra. La razón de la venida es solamente viniendo a contrarrestar el efecto del pecado y de Satanás. Todo ha sido porque Satanás introdujo un engaño dentro del medio que Dios usó para comunicarse con Dios y de conectarse con Dios. Dejó una trampa en la oración. ¿Cuál es la trampa que Dios deja en la oración? Ya la mencionamos. Que la oración Dios le estableció para que el hombre se presentara delante de Dios a adorar. Y luego Dios mismo vino a la tierra en la persona de Jesucristo. Y Él vino y se dedicó a adorar al Padre. Por eso Cristo resucitó y regresó al cielo, victorioso. Porque como hombre vino humano a adorar al Padre. Y nosotros nos hemos dejado engañar y el hombre no ha ido a estar en la presencia de Dios como Dios manda, acercándose a adorar, la adoración, adorar a Dios. ¿Cuál es el problema? Ir a adorar a Dios es la solución, como hemos visto, de todos los problemas. ¿Cuál es el error que se ha cometido? Para que la relación de Dios con el hombre, recuerde que la humanidad toda cree en Dios, toda, en algún grado.
y sobre todo la gente de la iglesia, los creyentes en Dios. Creen en Dios. Pero ¿por qué tanto sufrimiento, tanto muerte? Porque Jehová estableció y dijo que el pueblo que creía en Él, su trabajo, su actividad que tenía que hacer, su tarea era adorar a Dios. Los creyentes no han ido a adorar a Dios. Ellos han ido a buscar para que Dios los adore a ellos. ¿Cómo lo sabemos? No se ha ido a rendirle pleitesía a Dios. No se ha ido a buscar la bendición divina, sino que se ha ido a llevarle a Dios cosas y proyectos. No buscan de la manera que la humanidad se ha dirigido a Dios. Ha sido de una manera interesante que no busca conocer los planes de Dios, de la manera que oramos, sino que lo que hacemos es ir delante de Dios llevándole recetas, llevándole sugerencias, llevándole planes. No hemos ido a adorarlo. No vamos a tratar de indagar los planes de Dios, sino que nosotros vamos a su presencia con las manos llenas. Hay un versículo en la Biblia que dice, en Lucas capítulo 2, que Dios a los ricos lo despidió vacío y a los pobres lo llenó de bienes. ¿Qué significa eso? Rico es el que tiene las manos llenas y pobre el que la tiene vacía. La gente van a la presencia de Dios, van con las manos llenas. Si están regalando cosas en un lugar por allí, están regalando comida o están regalando muebles y de todo, y su vehículo o recipiente, o están dando agua, su recipiente está lleno, a usted no le pueden dar, no tiene dónde echarle. El que tiene sus espacios llenos, no se le puede dar. Solamente se le puede dar a una persona que viene con jarros vacíos. Solamente el que tiene recipiente vacío. La gente no ha ido delante de Dios a buscar, que los almacenes de Dios son bien grandes. Hay mucho. La gente de Dios ha ido delante de Dios a llevarle. Eso comenzó esa adoración con Caín y Abel. Se presentaron Caín y Abel los dos delante de Jehová. Y Caín fue para indagar a ver el plan divino, para llevar a Dios un plan elaborado por Dios, buscando conocer el plan de Dios. Caín se presentó también delante de Dios, del mismo Dios, en la misma iglesia que era Abel. Pero Caín fue con las manos llenas. Caín nunca indagó si Dios tenía un plan. Caín no trató de indagar a ver la manera de Dios que tenía para la ofrenda y el culto. Sino Caín se distrajo con una ofrenda que él tenía. Nunca buscó conocer la voluntad de Dios. Se presentó, ya llevaba un proyecto. Mientras que Abel trató de indagar el proyecto de Dios. Esos son los dos adoradores que marcarían la adoración desde el principio del mundo hasta el fin. Los adoradores como Caín y los adoradores como Abel. ¿Cómo oramos nosotros? Bueno, Dios tendría planes fantásticos. Los tiene. Nosotros llevamos planes. Mucha gente dice que Dios es muy sabio y que Dios es muy poderoso. Lo mismo pasó con animales que eran muy poderosos, como el elefante, por ejemplo, el buey. Y hubo personas que tenían proyectos. Y entonces ellos dijeron, tenemos que arrastrar mucha carga, por ejemplo. Tenían carga de arrastrar.
y vieron que el hombre no era tan fuerte para arrastrar tanta carga. Dijeron, vamos a ver si conseguimos un animal que sea bien fuerte para arrastrar esta carga. Y entonces descubrieron que el elefante era un animal fuerte para arrastrar carga. Pero la carga era humana. Y además el elefante entonces había que primero amaestrarlo, domesticarlo. Porque si no se lo domesticaba era una fiera peligrosa y entonces podía lastimar al hombre. Entonces había que hacer un proceso de domesticarlo para que el elefante o el buey trabajara para el hombre y le llevara esa carga. Así también la gente creyó que Dios es muy fuerte. ¿Y qué ha hecho? Ponerse a domesticar a Dios. ¿Cómo? Para que Dios pueda, ya que es tan fuerte, más que el hombre, llevarle su carga, la del hombre. Así que la gente que cree Dios es muy poderoso y le lleva toda su carga para que Dios la maneje, está domesticando a Dios como a un elefante, creyendo que es más fuerte, pero controlándolo. La idea es que el elefante no lleve sus cargas, sino que lleve las mías. Y él es fuerte. Así se vive todo el tiempo diciendo por allí que Dios es el Dios más poderoso que existe. Y cuando usted descubre y pone oído lo que están diciendo, que es poderoso para que le haga sus cosas de él. Nadie creyó que Dios es poderoso y sabio y que tenga algún plan. Ese es el enemigo de la oración. A Dios se lo ha hecho un títere. Todos creen en él, como todos creen en el elefante cuando no había máquinas. Pero hoy, ¿qué ocurre? Hoy la gente no camina a pie, ni carga al hombro. La gente ahora buscó una máquina que lo transporte y busca también camiones y máquinas fuertes para cargar, transportar. Pero la maneja el hombre, que haga los proyectos humanos. Así que ese carro lleva al hombre a donde el hombre planificó. Y el camión lleva una carga enorme, pero manejada por el hombre. Y va a donde el hombre quiere. Ese es el enemigo de la oración. No se ha ido delante de Dios a adorarle. La religión desde el principio del mundo es como Caín, que va delante de Dios a llevar proyectos. Lo que busca es que Dios trabaje para él, que Dios le haga sus cosas. Abel fue pensando hacer las cosas de Dios. La oración, como la vemos, y la religión tiene sus cosas y le lleva sus cosas a Dios y proclama que Dios es poderoso y sabio para que le haga sus proyectos. No hay mucha gente que se detuvo a indagar si Dios tiene proyectos. La gente lo que tiene son peticiones. No ha descubierto que Dios tiene peticiones. La gente tiene una lista de cosas que hay que resolver. Nadie ha preguntado si Dios tiene una lista de cosas que hay que resolver. La gente tiene proyectos. Pocos han preguntado si Dios tiene proyectos. Las cosas de Dios las elabora el hombre. Usted oye a la iglesia, a la gente de la religión hablando que está haciendo la obra de Dios. Pregúntele cuál es la obra, ellos saben la explicación. Todo aquel que conoce la explicación de la obra de Dios es un Caín. Si usted me pregunta, si alguien le pregunta a usted por mis obras y usted las sabe, usted es un embaucador. Mis obras solamente las conozco yo. Si me preguntan a mí por mis obras, yo sé decir mejor que si le preguntan a usted o a otro. Pero usted le pregunta a toda la religión en el mundo y le pregunta, ¿tú conoces la obra de Dios? Y ellos la conocen. Son embaucadores. Nadie sabe la obra de Dios como la sabe Dios. Así como nadie sabe la obra suya como la sabe usted. Ese ha sido el gran error de la oración. Que en vez de ir adelante de Jehová con la mano vacía, en la oración tal como conocemos, la gente va con la mano llena. En vez de ir con la mano vacía, porque así puede llenarse de lo que Dios tiene.
Usted cuando va a un almacén siempre, la gente que va a los almacenes y a los depósitos va con vehículos vacíos a llenarlo. Hay otros que van con vehículos llenos a depositar. El que lleve el vehículo lleno va a llevar. Así son los grandes depósitos en el almacén. Hay que llenarlo y van llenos y llevan. Y también el depósito es para recoger. Hay otros que van con el vehículo vacío para traer. ¿Cómo hemos tratado nosotros a Dios? ¿Cómo la oración trata a Dios? Lo trata como un depósito. Es una fila interminable de gente que usted lo oye en las iglesias en todos lados, que ellos están clamando a Dios. Pregúntele a ellos por qué claman. Conocen por qué claman. Ese es un fraude. Usted debería clamar delante de Dios por lo que usted no sabe. Pero nadie clama por lo que no sabe. Todos saben cómo es. La gente va delante de Dios. Nadie va preguntando si Dios tiene un plan con ellos. La gente tiene un plan. Entonces, la razón por la cual la religión ha sido un fracaso. La religión ha sido un fracaso. Hubo mucha religión entre Adán y Noé. ¿Y cuál fue el resultado? Vino el diluvio y se llevó a todos. Hubo mucha religión entre Noé y Abraham. ¿Qué tuvo Dios que hacer? Llamar a Abraham de su tierra, de su parentela y la casa de su padre para que se fuera a otro lugar. Hubo mucha religión entre Moisés y Cristo. 1500 años la nación de Israel. Fracaso total. Israel lo que tuvo envuelto fueron en matanzas, ellos matando y matándolos a ellos. Y los otros pudieron más. Porque la nación de Israel en el año 722 a.C. fue llevada a las 10 tribus por los asirios, por Samanasar II, y desaparecieron. ¿Por qué un fracaso tan grande? Porque el proyecto Israel, que es el proyecto divino, el pueblo de Dios, desapareció 700 años después. No 1500 años. 700 años después, en el 722 a.C. Quedó solamente la tribu de Judá. Y la nación que Dios le puso un nombre, el que puso Israel, ese fue el nombre que Dios le puso, lo perdió. A esa gente lo que quedaron se les llama ahora judíos. Ese no fue el nombre que Dios le dio. ¿Por qué se llaman judíos? Porque el proyecto de la nación de Israel que Dios fundó, eso desapareció, un fracaso. ¿A qué se debió? A que Israel fue delante de Dios y fue con sus guerras, fue con sus espadas, fue a matar. Por eso cuando Cristo viene, entonces establece que no es matando, no es haciendo guerra, es dejándose matar. Si hay espadas, entonces usted pone los muertos. Así fue Cristo. Toda la iglesia fue masacrada, muerta, porque Él mandó. Él también. Porque en el plan de Dios no está matar, sino dejarse matar. Cristo dijo, todo aquel que cuida su vida la perderá. El que la pone por causa de mí la encontrará. Indica que el que la pone, el que la busca, la pierde. Y el que la pone, la pierde. Los dos la van a perder. Pero si la pone por causa de mí, la encuentra. Cristo le dijo a Pedro, cuando Pedro fue a defenderlo con una espada, le dice, mete tu espada. Porque todos los que a espada matan, a espadas deben morir. Dijo Cristo que todos los que matan a espada deben morir. Entonces no había mucha virtud en las matanzas todas que ha hecho Israel en 1500 años entre Moisés y Cristo. Y ya vemos por qué Israel desapareció todo, ha sido una destrucción total. Llevado todo a Asiria, las 10 tribus, y después Judá, cuando viene el Salvador del mundo, lo matan. Fracaso grande, lo rechazan. Y detrás de eso los romanos vienen y destruyen la nación. Había como 3 millones de judíos. 1 millón fue vendido como esclavo. 1 millón fue muerto en la destrucción de la ciudad. Y 1 millón de judíos fue llevado cautivo, esclavo, a trabajar en las construcciones de Roma y muertos y tirados en fosas. Y la tierra se le cambió el nombre. Le pusieron Palestina. Todo perdido. ¿Por qué? Porque la religión ha tenido una trampa. Dios importa.
tiene mucho poder, hace muchas cosas. Así que yo lo domestico para que él haga mis planes. Jehová tenía un proyecto con Israel. Y era que fuera por el mundo revelando su carácter. Ellos tenían otro proyecto y lo llevaron delante de Dios. Matar a la humanidad. Matar. ¿Y a dónde están ellos? Bueno, a donde tenían que estar. Cristo dijo, todo el que a espada mata, a espada debe morir. La espada se encargó de ellos. ¿Qué le ha pasado a la iglesia cristiana de Cristo para acá? Un fracaso total. La iglesia cristiana que fundaron Cristo y Pablo es el Vaticano, es el papado, el anticristo. Con la excepción de 2 o 3. En el primer siglo hubo una iglesia que floreció. Pablo también en el primer siglo trabajó y hubo la iglesia cristiana que creció. Esa misma iglesia, ya en 50 años no quedaba casi nada, sino solamente estaban los llamados padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? La iglesia romana le rinde mucha pleitesía a los padres de la iglesia, porque son los teólogos cristianos que vinieron después de los apóstoles y fundaron el papado, fundaron la iglesia católica, la gran ramera. ¿Por qué le va así tan mal? Después vino Martín Lutero, se levanta contra ese monstruo cristiano, apóstata, depravado, criminal. Y viene la reforma protestante. ¿Qué ha hecho los reformadores protestantes? Un fracaso. Se han unido al papado. Se busca con pinza lo que temen a Dios. ¿Y por qué la religión no prospera? No prospera porque la religión Dios la estableció de una manera y es la adoración, que adoren a Dios. Que vayan a adorar. ¿Qué ha hecho la gente? La gente va con las manos llenas a llevarle sus proyectos a Dios. Unos van orando, quieren casarse. Otros van orando, quieren comprar casa. Otros van orando incluso para hacer la obra de Dios. Llevándole todo el proyecto hecho de una campaña evangelística. Todo hecho por el hombre igual que Caín. Aún el proyecto de Dios. Caín lo que hacía era adorar a Dios. Caín adoraba a Dios. Llevó ofrenda delante de Dios. Lo único que la elaboró él. Y el hombre sabe demasiado. El hombre cree que Dios puede, pero que puede ser su títere. Es el problema de la oración. Todo el mundo clamando a Dios. Y cada día más dolor, sufrimiento, muerte, miseria, desplazamiento. ¿Cuál es el fracaso? ¿Cuál es el fallo de la religión? Que Dios mismo viene al mundo y todo es un fracaso. Funda una iglesia y es un fracaso. Se convierte en el papado, en la institución en donde se elabora todo engaño, crímenes, guerra, mentira y corrupción. ¿Qué pasó? Bueno, la gente va delante de Dios y no fue a adorarle, fue a adorarse a sí mismo, fue a llevar sus proyectos a Dios. Todo creyendo en Dios para que Dios sea su marioneta, que vaya y le haga cosas. Unos poquitos descubrieron el secreto. Abel lo encontró. Él fue delante de Dios buscando para conocer el plan de Dios. Dios le dijo, mira, si yo quiero una ofrenda, y le dijo cómo, y Abel la hizo como Dios mandó. El resto le lleva la ofrenda, la hace en casa, la confeccionan ellos. Y Dios tiene que convertirse entonces ahora en su aparato de productividad para hacerle cosas, para satisfacer los proyectos del hombre. Así es que se ora. Entonces Dios, que tiene mucho poder y mucha inteligencia, no se ha podido usar el poder y la inteligencia de Dios. Porque Dios teniendo tantos proyectos, porque es Dios, pero se quedó trabajando con los proyectos nuestros. Y lo doloroso es que la gente le llama proyecto divino a sus proyectos. Eso es peor. ¿Por qué? Porque el hombre fue engañado en el corazón, en su corazón, se puso en lugar de Dios y Satanás lo engañó de que los proyectos que él inventa, que él diseña, son divinos. Eso indica que él se cree Dios. Porque si le llama proyecto divino a sus creaciones, entonces ya sabemos eso.
¿Cuál fue el problema de Moisés? Moisés tuvo problema con Dios. ¿Por qué? Porque Moisés fue a hacer la voluntad de Dios, el proyecto divino. A Moisés se le encomendó que él tenía que libertar a Israel de Egipto. Así que Moisés fue a hacer su trabajo. ¿Cómo? Llevó su proyecto, llevó su agenda al proyecto de Dios. ¿Qué llevó él? El plan de Dios no era libertar a Israel con espada y matando. Pero Moisés fue a hacer ese proyecto, llevando su propia agenda y estranguló a un egipcio. ¿Qué tuvo que hacer el proyecto? Pararlo por 40 años hasta que ese proyecto humano se esfumara. Eso atrasó 40 años. ¿Por qué? Porque había que esperar hasta que Moisés se desintoxicara de la espada. Le pidió Dios una espada a Moisés, le pidió Dios a Moisés matar, estrangular a ese egipcio para hacer su proyecto. El proyecto era de Dios. Es el problema, que la gente va a hacer el proyecto divino con sus hierros. Dios tuvo que esperar porque Dios tenía un plan con Israel y con Egipto, que no era matarlo. Entonces cuando Moisés ya en 40 años envejeció y perdió las habilidades militares y de todo, que sabía tanto, y las llevó para hacer la obra divina. O sea, le lleva el proyecto a Dios. Jehová tiene que esperar hasta que ya él pierda las habilidades, no tenía fuerza, era un anciano, y ya se le había olvidado. 40 años ya se olvidó. ¿Qué hacía Moisés? Dios lo tenía en una escuela, graduándose de pastor de ovejas. Porque Jehová no tenía planes de que Moisés matara y que fuera un guerrero, un asesino. Quería, porque Dios no es eso. Dios no mata ni castiga. Y quería que Moisés fuera su siervo, su ministro. Entonces ese proyecto que Moisés lleva, esa herramienta que Moisés aprendió de matar, la lleva a hacer la obra de Dios. Se van a hacer la obra de Dios, pero no van con la mano vacía esperando las instrucciones. Hacen los proyectos divinos, pero lo confeccionan ellos. Es una calamidad. No se confía si Dios tiene poder, no se confía si Dios tiene alguna estrategia, no se confía si Dios tiene algún conocimiento. Es la obra de Dios, pero yo llevo las herramientas. Y Moisés llevó su estrategia militar para matar. Empezó libertando a Israel, estrangulando a un egipcio, matando. Entonces Dios tiene que abandonar el proyecto. 40 años hasta que el hombre se gradúe y en vez de llevar una espada lleve una vara de pastor. Porque Moisés fue a hacer la obra de Dios con sus herramientas. Creía que había que ir a Egipto con una espada para Faraón. Dios lo llevó a Faraón con una vara de pastor. Moisés creía que había que ir a matar a Faraón. Jehová tenía planes de ir a evangelizar a Faraón, de llevarle señales de que había un Dios superior. No quería matar a Faraón, quería hacerle una invitación a que le sirviera. Pero todos quieren matar a los malos. Y Dios lo que quiere es llamarlo, invitarlo. Y así se ha quedado la iglesia también. Por 1500 años, Israel matando malos. Cristo viene y desmantela todo ese problema. Dice que no puede tener odio con nadie, que tiene que orar aún por el que te persigue y te ultraja. Y desmantela todo ese plan antiguo. Pero la iglesia no ha captado el plan de Cristo. Y lo que siguen los sermones de los teólogos, oye, estudiando el Antiguo Testamento y las matanzas y las masacres divinas. Se glorifica a Dios por esas matanzas que Cristo vino y desmantela. Lo que gusta es el Dios que mata. Un proyecto que Jehová espera hasta que Moisés olvide, para que vaya y le haga una oferta de salvación a Faraón. Que en vez de llevar una espada para matarlo, le lleve mejor una vara que hace señales para que vea la gloria de Dios, para ofrecerle un Dios que sea mejor y más auténtico que el que él tenía. ¿Qué Dios tenía Faraón? Una cobra, una serpiente.
Entonces no hay que matar a Faraón, lo que hay que llevar una vara que se convierte en cobra y se coma las cobras de los magos de Faraón, no a Faraón. Porque el problema que Dios quería era eliminar, derrotar al Dios de Faraón, que era la cobra. Y la espada, si Moisés llevaba una espada, mataba a Faraón. Pero la vara que llevó se comió las serpientes de Faraón. Y no toca a Faraón. Jehová no quiere la muerte del impío. Quiere que se convierta a su mal camino y que viva. Pero costó 40 años. Lo mismo pasó con Elías. Elías también tenía ¿quién? Fue delante de Jehová en el monte Carmelo y llevó un cuchillo. Y allí pidió ¿a quién? A Jehová. Pero el proyecto lo lleva a él. Y mata 400 profetas de Baal. ¿Ve? Lleva su plan, lleva su cuchillo. Igual que con Moisés, ese no era el plan divino. Cuando él baja del monte, cree que Jehová va a hacer y a deshacer cosas. Él le lleva el proyecto a Dios y va dándole órdenes a Dios. ¿Qué quería Elías? Que Jehová hiciera su trabajo, el de Elías. ¿Qué? Que mate a Jezabel y toda su élite. Nunca ocurrió. Y Elías se decepcionó tremendamente, tuvo un chasco. Jehová lo abandonó en el sentido de que sintió la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque sintió simplemente un terror huyéndole a una mujer después que había matado 400 hombres. Indica que había ahí entonces algo que tenía que pensar. ¿Cómo es que tú matas 400 hombres y ahora anda huyendo, salvándote de una mujer? Dios le está enviando un aviso de que el proyecto no goza del apoyo de Dios. Elías siente lo que se siente cuando Dios envía un mensaje y dice que tú andabas en un proyecto que a él no le agradó. Terror, huyendo y deseando morir. Pero como Moisés esperó 40 años cuidando las ovejas hasta que Dios pudo llamarlo, ya desintoxicado del proyecto que él le lleva a Dios, ahora ese fracasa, se cae. Elías tiene que también caminar 40 días, 40 noches a Horeb. Pero los mismos 40 años. Para que Dios pudiera reciclar esa mente. Y allí, en Horeb, le enseñó el Dios que venía un silbo apacible y delicado. El mismo que Moisés llevó a Faraón. Un Dios que ama y que le hace una oferta de salvación. No lo lincha. No lo mata. Cristo no vino a matar. Y Dios es el mismo. Lo mataron a él. Si es que va a haber un muerto, dijo Cristo, soy yo. Pablo dice, como ovejas somos llevados al matadero. Pero ya Isaías lo había dicho, que el cordero fue llevado como oveja al matadero. La enseñanza de Cristo hacia lo que tenemos que tener entre el prójimo es que si hay muerte, la sufra yo. Si es que matan, no soy yo, sino a mí. Así que Cristo como cordero fue llevado al matadero. Israel por 1500 años llevaba al matadero. Moisés quería llevar al matadero a Egipto. Quería llevar al matadero a Faraón. Elías llevó al matadero los 400 profetas de Baal. Dios lo que tenía era en su mente es Dios ser llevado al matadero. Y le dijo a sus seguidores también que ellos tenían que ser llevados al matadero. Los siervos de Dios han matado. Israel mató por 1500 años. Cristo dijo que si había muerte, eran nosotros llevados al matadero. La iglesia cristiana fue llevada al matadero. Pablo fue llevado al matadero. Este problema también le pasó a Pedro. Pedro también creía que había que salvar a Israel de los romanos con una espada.
y a Cristo. Así que cuando fueron a arrestar a Cristo, él llevó su espada. De una vez le iba a cortar la cabeza a un romano. Así que entonces esperaba Pedro que el proyecto de Dios de salvar a Israel, lo mismo que le pasó a Moisés y a Elías, se iba a hacer con su espada. Los tres lo mismo. ¿Qué están haciendo los tres? Haciendo el proyecto de Dios, la voluntad de Dios. Pero ¿cómo la están haciendo? Claro, la están haciendo llevando ellos sus herramientas. ¿Qué hace Dios con Moisés? 40 años esperar, hasta que eso se olvide, hasta que él aprenda otro método. ¿Qué hace con Elías? 40 días, 40 noches, hasta que él camine, que se pueda encontrar con Dios y le enseñe el método. ¿Qué tuvo que hacer con Pablo? Con Pedro? Pedro esperar 40 días hasta que vino el Pentecostés para que pueda aprender el método. Porque él cree que Israel hay que salvarlo y Cristo creía también lo mismo. El problema es el método. Que Cristo creía que era muriendo y Pedro creía que era matando. Así que Pedro tenía un proyecto divino, pero ¿qué hizo él? El proyecto divino era que Dios iba a salvar a Israel de los romanos. Eso también Cristo lo trajo como proyecto. Pero Pedro lo elaboró él. No preguntan a Dios, ellos saben mucho, ellos hacen el proyecto. Y no solo eso, pero se lo llevan a Dios. Cristo era Dios y andaba haciendo lo que estaba haciendo, sabía lo que hacía. Pero Pedro apareció para librar a Cristo con una espada que Cristo no le pidió. Cristo lo desautoriza y la oreja que Pedro corta, Cristo se la pega otra vez al siervo del sumo sacerdote. Pedro se desorienta al ver entonces que el proyecto de Dios fracasa. Y es que Cristo es arrestado y Israel no es librado. Lo que pasa es que él se embarcó en el proyecto divino con sus herramientas. Entonces usted oye mucho dolor y sufrimiento en el mundo. ¿De dónde viene el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo? Viene todo en que toda la humanidad está volcada en Dios. Todo el mundo es religioso. Las oraciones llueven como cataratas, cada día con peores resultados. ¿Por qué? Es que es una catarata de oración, llevando una catarata de cosas delante de Dios. Si fueran con la mano vacía, recibirían la catarata de Dios. ¿Cuál es la catarata del hombre? De lo que lleva es trapo de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y ese es el fracaso de la religión, porque todos los días más oraciones y más sufrimiento, y más dolor y menos soluciones. Porque se está usando una herramienta equivocada. Se está llevando a Dios a que resuelva. ¿Ve? ¿Qué cosa? ¿Que resuelva qué? Mi agenda, mi receta, lo que yo le llevé. ¿Quieren mejores resultados? No puede haber mejores resultados. Dios no ha podido ejercer sus recursos porque le hemos llenado el mostrador de nuestros proyectos. Está repleto. Y Él se ha quedado tratando basura humana que no puede dar resultado. Él tiene muchas cosas. Mis queridos, Cristo dijo, o sea, dice en una ocasión, dice la Biblia en un texto, dice, que los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos creían que había que aprender a orar? Porque los discípulos veían cómo le fue a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Mucho. Lo primero que Cristo hizo, que en 3 años y medio que predicó, pasaron cosas maravillosas. Resucitó muerto, echó demonios, multiplicó panes, sanó todas las enfermedades. Pero Cristo hizo más.
Cristo resucitó al tercer día. No esperó la resurrección de los santos en el fin del mundo, al tercer día. ¿Y qué hizo? Y ascendió al cielo. ¡Wow! ¡Qué éxito en su religión! Y Él trajo esa religión para nosotros. Pero Cristo se iba a la presencia de Dios, se iba delante de su Padre, era a adorar. Con la mano vacía le llenaban las manos. ¿Qué cosa le daba el Padre a Cristo cuando Cristo iba con la mano vacía cada mañana? Bueno, le daba mucho, porque Él durante el día echaba demonios, resucitaba muertos, sanaba enfermos, multiplicaba panes. Sabemos que el Padre le daba cuando Él se acercaba a Él. Y a la iglesia, ¿qué le ha dado? Nada. La iglesia no ha echado demonios, no resucita muertos, no sana enfermos, no reprende las tempestades, no multiplica panes. ¿A qué se debe eso? O se debe a que cuando la iglesia y los creyentes van delante de Dios, en vez de ir a pedirle los almacenes de Dios, ellos llevan sus almacenes a Dios. Una persona va delante de Dios pidiéndole que Dios le dé un par de zapatos. Dios quería darle 1 millón de pares de zapatos para que fuera y los repartiera en el África. Pero la persona pide para él. Entonces el proyecto divino, que es grande, ese no surge, no aparece. Porque los santos de Dios son egoístas. Llevan su trapo de inmundicia delante de Dios. Y dice, toda justicia del hombre, dice, como el trapo de inmundicia. Entonces los proyectos divinos se quedaron allí. Porque el hombre es egoísta. Los santos de Dios son egoístas. Y ellos, su mundo que ellos fabrican, es el mundo que funciona. Es lo que hacen toda su vida y se lo imponen a Dios. ¿Cómo sabemos que eso es así? Que los cristianos, la religión es egoísta. Porque el apóstol Pedro, escuche bien, es en Santiago capítulo 4. Santiago 4. Allí dice, ustedes no tienen porque no piden. Y la gente dice, ¿cómo que no pedimos? Si la religión vive 24 horas, 365 años pidiendo. Lo que no hay es resultado, pero petición sí hay. Y él añade, dice, y no tienen porque piden mal. ¿Y qué es pedir mal según Santiago 4? Dice, porque piden para sus deleites, o sea, piden para sus proyectos. Si usted pide para usted, usted va a pedir para usted un plato de comida. Usted solo tiene un estómago. Si pide, según el proyecto divino, pediría 1 millón de platos. Pero como pidió para usted, que dice pide para su deleite, eso está en Santiago 4, va a venir un solo plato. Entonces por eso la iglesia no está haciendo nada, porque la gente va delante de Dios y le lleva su agenda y lo que va a pedir es sus cosas. Y todo diciendo, pero la iglesia no tiene poder, no hacemos nada. ¿Y usted ha pedido que pase algo? Porque usted fue delante de Dios pidiendo que le diera ropa. ¿Cuántas? Bueno, la suya. Y usted quiere recibir de Dios para usted vestir 1 millón de personas en Sudamérica o en Haití. Porque usted no fue pidiendo eso. Usted pidió para usted. Cuando usted fue pidiendo porque usted estaba enfermo, usted fue pidiendo para que se sanara 1 millón de personas en Siria o en Bolivia. No. Usted fue pidiendo para la sanación suya. Entonces no se puede sorprender si no está pasando nada. Eso es lo que ha pasado en la oración. Hay oración, la gente ora y cree en Dios. Pero cada día la iglesia está peor. Más depravación, más miseria, más mundanalidad. Menos consagración. Y no solo eso. Menos crecimiento.
proyectos mundiales de bautizar, 4, donde hay 7.000 millones de personas desesperadas, buscando ayuda. Pero la iglesia no tiene nada que ofrecer. La iglesia, cuando pide a Dios, se convierte en parásito de Dios. Porque lo que vas a pedir bagatelas. Y los parásitos no tienen vida ni para ellos mismos. Lo que hace es que consumen. Si el pueblo de Dios consume, ¿qué le consume? Todo el tiempo a Dios. Y consume lo que Él le da. Porque lo que da es tan miserable que lo consumen. Si usted tiene un solo estómago y Dios le da a usted 1.000.000 de porciones de comida, van a sobrar 999.999 porciones que usted puede darle a otro. Pero en la oración egoísta, donde yo le llevo el plan a Dios y Él se lo llevo, y de mi corazón no puede salir un plan bueno. Porque del corazón del hombre sale toda la maldad. Y las iglesias trabajan así. Que las tareas que Dios realiza son proyectos salidos del corazón del hombre. El hombre está delante de Dios es solicitando migajas. No van delante de Dios a ponerse a la orden de Dios a ver si Dios tiene algo que sugerirle. La religión opera cargando a Dios de sugerencias humanas. Y lo doloroso es que después que es así, entonces dicen que lo que está pasando es voluntad de Dios. ¿Qué dicen ellos? Es la voluntad de Dios si yo consigo esa casa. ¿Quién te dijo a ti que Dios en su agenda, por lo menos tú no te reuniste con Él? Tú no lo sabes de primera fuente. Si Dios ha pensado que es casa lo que tú necesitas. Fue a ti que se te ocurrió la idea. Si tú te reúnes con Él, de repente Él te decía que no compre casa. Que incluso si está pensando en tu prosperidad, que tú estudies 15 ingenierías para que pueda ayudar naciones y poner escuela y universidad y ayudar a personas. Y tú lo que estás pidiendo es algo, tú. Quiero ver qué carrera yo quiero estudiar. Y Dios te ha dicho a ti que quiere que tú estudies carrera. O sea, todo elaborado por nosotros y después diciendo que sí, se puso en la mano de Dios. El engaño del corazón. Todo lo hacemos nosotros y le ponemos nombres divinos. Todos están diciendo que sí es la voluntad de Dios. Pregúntele usted, ¿cuál voluntad? Ellos conocen la agenda. Señor, si usted conoce la agenda del proyecto, no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios se consigue si usted vota los proyectos todos y fuera y se reuniera con Él y consiguiera que Él le dé un proyecto. Usted así diría, como Pablo. Pablo trabajaba para Dios, haciendo la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, a su manera. ¿Cómo? Persiguiendo y matando. Simpatizó y cooperó con el apedramiento de Elías. O sea, haciendo la obra de Dios, llevo mis herramientas, mis proyectos. Pero cuando fue derribado al suelo, y Dios le dijo, mira, está haciendo mi obra con tu proyecto. No te dignaste en venir y presentarte delante de mí para conocer a ver si yo tengo alguna agenda. Eres más listo que yo. Viene a hacer mi obra con tus planes. Eso es lo que ha hecho la humanidad. Por eso que la iglesia no avanza, por eso que la religión no avanza. Porque está haciendo la obra de Dios con los planes humanos. Ese es el problema. Los planes de Dios no se conocen. Ahora, cuando Pablo consiguió preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque descubrió que su proyecto que él había hecho matando y persiguiendo no era el de Dios. Jehová lo mandó 3 años al desierto en Arabia para enseñarle. Y de allí vino entonces ahora y ya tenía en sus manos los planes de Dios.
se fue al desierto a botar sus planes, como Moisés se fue 40 años a cuidar ovejas botando sus planes, como Pedro tuvo que durar 50 días desde el momento de que Cristo fue muerto hasta que vino el Pentecostés esperando los planes de Dios. Fueron exitosos. Descubrieron el fiasco, el engaño que hay en la religión y en la oración. Con estar activo en los proyectos divinos día y noche, día y noche, día y noche corriendo. En los planes de Dios elaborado por mí. Que yo conozco el proyecto y yo lo elaboro. Y le llamo plan divino. Eso es lo doloroso. Porque si descubriera que es mío, pero el engaño llega a las cúspides cuando ahora se es engañado creyendo que es de Dios. Lo mío, el fracaso mío, mi fórmula del hombre, creer que es de Dios. Y así cree la religión universal, que está sirviendo a Dios, trabajando para Dios, haciendo cosas para Dios, que ellos inventan, que ellos elaboran. Unos poquitos descubren que su proyecto es un fracaso. Ellos son los que triunfan. Aquellos que descubren cómo presentarse delante de Dios y luego ir a ver cómo conseguir si conoce un plan que Dios tenga. Para eso tiene que botar los suyos. No ir delante de Dios a pedirle a Dios que le haga sus planes, sus cosas. Entonces Dios se convierte en un títere y trabaja para usted y le ayuda a hacer sus cosas. Es un marioneta. Pero ¿cómo conseguir que Dios pueda colocarme en los proyectos de Él? Bueno, votando los míos. ¿Cómo se consigue? Vaya delante de Dios, pero vaya a adorar. No vaya a pedir cosas, no lleve cosas. Dios tiene algo que decirle. No vaya a decirle. En la adoración no se dice. El que adora no dice. El que adora va a admirar a Dios, a glorificarlo. No le lleva, no le dice. Dios tiene algo que decir. Usted oye millones de personas orando delante de Dios. ¿Cómo oran? Diciéndole cosas a Dios. Hay poca gente que va a ver si Dios tiene algo que decir. Muy pocos. Todos los que han hecho eso han triunfado. Entonces pueden contar con los dedos la gente que va a oír a ver si Dios tiene algunas, a ver si tiene algo que decir. Esta gente que va delante de Dios tiene proyectos muy buenos. Pero no preguntan si Dios tiene proyecto. Esta gente que va delante de Dios, la religión, va delante de Dios a trabajar para Dios. No le preguntan a Dios si Dios tiene alguna tarea. ¿Por qué no? No, ellos llevan una, ellos tienen una tarea. Van delante de Dios pidiéndole consejo. ¿Sobre qué? Sobre algo. Ellos llevan el algo. Pídale consejo a Dios, dejándole el algo a Dios también. O sea, no le sugiera sobre qué. Dios tiene un sobre qué hablar. El hombre se ha engañado y ha ido delante de Dios, pero no para que Dios sugiera o proponga. Van delante de Dios con la propuesta. Entonces Dios no ha podido proponer. Y ese es el fracaso de la religión, por lo cual ha pasado lo que ha pasado. Cristo le dijo a Satanás en el desierto, porque el autor de todo esto es el diablo.
Cristo adoraba a Dios, le dijo, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Note la relación que hay entre adorar a Dios y servir a Dios. Cristo dijo en una ocasión que hubo un hombre que fue al templo y dijo que ese hombre oraba consigo mismo. ¿Cómo puede usted orar consigo mismo? O sí, cuando usted va delante de Dios para trabajar los proyectos suyos, usted hace los dos papeles. Usted es el peticionario y también el que lo contesta. Juega los dos papeles. Usted ora y también es al Dios al cual se ora. Esa es la obra del anticristo. De colocar a Dios en un gran pedestal con mis condiciones. Termino siendo yo el que estoy sentado en el templo. No me doy cuenta. El mandato divino es, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué va a pasar? Y a Él solo servirá. Dios tiene peticiones, tú también. Tú tienes proyectos, Dios también. Tú tienes necesidades, Dios también. Tú tienes sugerencias, Dios también. Tú tienes recetas, Dios también. Bota tus recetas, bota tu proyecto, bota tu visión, bota tus planes. Consigue ver si consigues los de Dios. Vas a hacer la diferencia. ¿Tú crees que tú tienes que ser un gran ingeniero? Dios cree también cosas de ti. ¿Tú crees que tú debes ser un gran médico? Dios también cree cosas de ti. ¿Tú crees que tú debes casarte? Dios también cree cosas de ti. ¿Tú crees que tú debes hacer un viaje a la India, a algún lugar? Bueno, Dios cree también cosas de ti. Así que arriésgate un día para ver si consigues saber la cosa que Dios cree de ti. ¿Tú crees que hay grandes proyectos que hacer? Dios cree que hay grandes proyectos también. ¿Tú crees que tú debes dedicarte a hacer cosas buenas? Dios cree que tú debes dedicarte a hacer cosas buenas también. Lo único que las cosas buenas tuyas y las cosas buenas de Él pueden diferir. Entonces unos pocos, ellos han descubierto todas esas posibilidades que hay en Dios. Van con la mano vacías. ¿Ver? Y se han atrapado, apoderado de esos proyectos divinos. Dios se ha apoderado de ellos. Dios se ha apoderado de ellos. Esos son los que triunfan. El resto se apoderan de Dios. Entonces cuando Dios tú te apoderas, tú lo secuestras y lo pones como una marioneta y Él se dedica a hacerte cosas. No van a ser muy buenas, lo que sale de tu corazón no es mucho. No te asombres si lo que consigues es el fracaso. Entonces Cristo oró y dijo, y David también dijo así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Todo lo que tenemos entonces es que reorientar nuestra manera de ir delante de Dios. Aprender a orar. Orar es ir a adorar. Mire la relación que hay gramatical entre orar y adorar. Es lo mismo. Orar, adorar. Es lo mismo. Entonces Cristo tuvo éxito porque Cristo adoraba, oraba. O sea, iba con la mano vacía y venía con los brazos llenos en la mañana y repartía en el día. La iglesia no tiene poder porque ella va con la mano llena. Ella le hace el proyecto. La iglesia le dice a Dios qué es lo que hay que hacer en el mundo. Cristo no. Cristo iba para que el Padre le dijera qué había que hacer en el mundo. Esa es la gran diferencia. Y ahí es que está el éxito. El éxito espiritual es ir
por si Dios tiene cosas, proyectos, planes, sugerencias, enseñanzas. Porque hasta ahora la religión, los religiosos saben mucho de Dios. No han ido a preguntar a Dios qué Dios dice de él. Ellos estudian teología. Ellos se van a los lugares a hacer laboratorio del conocimiento de Dios. Hay otros que se reúnen con Dios y saben mucho de Dios, porque una cosa es que usted le cuenten sobre Dios, otra cosa es que usted comparta con la persona. Y en el estudio de la religión se estudia sobre Dios. Si usted lograra reunirse con Dios, aprendería en 1 hora más que en 1000 años especulando qué es lo que hace la teología y el estudio sobre Dios. Especulación. Dios en 1 hora enseña más que en 1000 años indagando y buscando teorías. Porque el ser humano sobre Dios, él quiere todo manejarlo él. Los triunfadores son los que van que Dios maneje el plan. Y para que Dios lo maneje, tengo que no llevarlo yo. Porque es que la gente está llevando que Dios maneje el plan, el mío. No. Tenemos que conseguir que Dios maneje el plan, si Él tiene uno. Mientras siga Dios manejando planes míos, va a estar tratando con escoria, con basura humana. No espere el resultado. Del hombre no sale nada bueno. Y eso es lo que se le ha llevado a Dios. Como Caín, él llevó la ofrenda, él la diseñó. Si consiguiéramos recibir de Dios lo que Él tiene, y dirección, consejo, proyectos, herramientas, sería fantástico. Eso es lo que hay que salir a buscar. Se consigue, no es haciendo religión delante de Dios, es adorando, yendo para oír, para escuchar, no para enseñar a Dios, que es lo que hace la oración. En una oración usted oye horas y horas y horas y horas y horas diciéndole a Dios. Usted casi no ve oración a donde se creen las condiciones para que Dios diga. La gente cree que orar es decir. Orar es adorar. Adorar es escuchar. Si yo digo, mis proyectos se conocen. Si yo callo y Dios habla, los proyectos de Dios se conocen. Necesitamos los proyectos de Dios. El hombre no produce ningún plan que tenga éxito. Dios no ha podido trabajar. La religión ha ido llevándole a Dios todo. Lo carga de sus planes. Los pocos que han votado eso y consiguieron los planes de Dios, esos son los triunfadores, los que tienen éxito delante de Dios. Que Dios le bendiga abundantemente. Podamos tener un día bueno. No vamos a seguir presentando planes a las 6 de la mañana cada día. Los temas van a ser presentados en otro horario del día. Sí van a ser dejados allí que usted va a poder encontrarlo. Que Dios le bendiga.